Audiencia única, integrantes, Leonor Guamán, Luz Morocho, Tania Ortiz, José Yuquilema, José Anilema, Carlos Alarcón, Doctor Germán Marcelo Mancheno. Muy buenas noches, soy el abogado José Giovanni Yuquilema Paucar, secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Se va a dar inicio a la presente audiencia, por lo cual solicito a los asistentes guardar el debido respeto dentro del desarrollo de la misma. Antes de empezar la audiencia, verifiquemos si los dispositivos telemáticos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Sobre la parte actora, la señora Luz María Morocho Quinche me confirma si sus dispositivos de audio y video están en perfectos funcionamientos para el desarrollo de esta audiencia. Con ello, su cédula de identificación a la cámara. Buenas noches, señor secretario, abogados presentes, público presente. Mis dispositivos audio y video están en perfectas condiciones y presento ante la cámara mi credencial. Como defensa técnica tenemos a la abogada Berta Leonor Guamán. Me confirma si sus dispositivos de audio y video están en perfecto funcionamiento para el desarrollo de esta audiencia. Con ello, la credencial de abogada. Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Informo, señor secretario, mis equipos se encuentran funcionando bien. No tengo ningún problema con los dispositivos. Por otra parte, tenemos a la parte demandada, al señor José Anilema Mullo. Me confirma si sus dispositivos de audio y video están en perfecto funcionamiento para el desarrollo de esta audiencia. Con la cámara. Buenas noches, señor secretario, con todos los presentes. Sí, efectivamente, mis dispositivos como audio y video están en perfectas condiciones. Y presento mi credencial a la cámara. Gracias. También tenemos como defensa técnica el abogado Carlos Alarcón. Me confirma si su dispositivo de audio está en perfecto funcionamiento para el desarrollo de esta audiencia. Buenas noches, señora jueza, buenas noches, señor secretario, abogado de la parte actora. Sí, mis equipos de audio y video se encuentran en perfecto estado. Presento mi credencial como que me identifica como abogado de la parte demandada. Muchas gracias. Siendo así, vamos a recibir a la señora jueza, va a ingresar a la sala de audiencia. Rogamos a todos los asistentes poner el micrófono en silencio. Muy buenas noches con todos. Gracias, señor secretario. Soy la abogada Tania Elizabeth Ortiz Díaz, quien actúa en calidad de jueza de esta unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. La presente audiencia tiene por objeto resolver la demanda de divorcio por causal tercera propuesta por la señora Luz María Morocho Quinche en contra de su cónyuge, el señor José Gerardo Anilema Mullo. Previo a instalar la presente audiencia y constatada la presencia de las partes, señor secretario, por favor verifique si nos encontramos en el día y horas señalados para la sustanciación de esta diligencia. Cumplimiento a lo dispuesto, señora jueza, de la revisión del proceso 0102-02023-0012 en el día hoy 21 de enero del 2024 a las 18 horas 15 minutos, se verifica que nos encontramos en el día y hora señalada para la realización de esta presente audiencia. Audiencia única dentro del causal de divorcio, por lo cual comparece por una parte la señora Luz María Morocho Quinche, acompañada por su abogada Berta Guamán Anilema, y por otra parte el demandado, el señor José Gerardo Anilema Mullo, acompañado de su abogado defensor, abogado Carlos Alarcón. Al igual se encuentra en la sala de espera quienes actuarán como testigos de la parte actora, el señor Gerardo Anilema. En otra parte de la demandada tenemos a la señora Luz Morocho, que también
se constatará la presencia del señor perito, el licenciado José Gerardo Anilema Mullo. Cabe indicar, señora jueza, que los equipos de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento y grabando la presente audiencia, señora jueza. Muchas gracias, señor secretario. Se les advierte a todos los presentes que deben guardar la debida compostura y cumplir con lo establecido en los artículos 83 y 84 del Código Orgánico General de Procesos, el cual establece que previo a instalar la audiencia, es obligación de esta juzgadora informarles cómo es el comportamiento de la misma. Está totalmente prohibido adoptar comportamientos intimidatorios e irrespetuosos, asimismo recordarles a los presentes que está totalmente prohibido el uso de celulares o cualquier otro medio de grabación de sonido en el desarrollo de esta diligencia. En el caso de no acatar con las disposiciones requeridas, se tomarán las medidas correspondientes. Mediante secretaría se ha certificado que nos encontramos en el día y hora para que se lleve a cabo la presente audiencia. Habiéndose verificado la comparecencia de los sujetos procesales, declaro legalmente instalada la audiencia única, la cual se llevará a cabo bajo los principios de inmediación, celeridad, oralidad, publicidad, concentración, contradicción. La presente audiencia se sustanciará mediante procedimiento sumario, según lo determina el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. Se desarrollará en dos partes conforme lo indica el artículo 333, numeral 4 del referido cuerpo normativo. La primera fase de saneamiento, objeto de la controversia y fijación de los puntos de debate y conciliación. La segunda fase, debate probatorio, alegato inicial, práctica de la prueba y alegato final. Bien, comencemos con la primera fase. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia, concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie si dentro del procedimiento existen vicios de procedimiento o violación de trámite que afecten la realización de la presente causa. Por favor, abogada de la parte actora, pronúnciese sobre la validez del proceso. Gracias, señora jueza. Señor secretario y público presente, nuevamente muy buenas noches. Para efectos de registro y grabación me identifico. Soy abogada Leonor Berta Guamán Anilema, con número de matrícula 06-2017-063. Dentro de mi primera intervención, lo que puedo manifestar que respecto a la validez procesal se ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 107 del COGEB. Además, se ha realizado una estricta observancia en las garantías básicas del debido proceso establecidas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República. De igual manera, guardando relación con el artículo 332 y 333 del COGEB, por lo cual solicito a su autoridad se declare la validez procesal. Devuelvo el uso de la palabra, doctora. Gracias, doctora. Escuchada la parte actora, se confiere la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie sobre la existencia de omisión a solemnidades sustanciales y respecto a la validez procesal. Abogado, por favor. Muchas gracias, señora jueza, por conferirme la palabra. Buenas noches, señor secretario, abogada de la parte actora. Para efectos de mi identificación, soy el abogado Carlos Alarcón con matrícula número 063-2017-63. Debo manifestar que dentro del presente proceso no existe vicio que pueda afectar la validez de este proceso. De la misma manera, señora jueza, una vez revisado el expediente, se ha verificado que se han respetado las normas constitucionales establecidas en el artículo 75 y el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, no se ha omitido solemnidad alguna establecida en el artículo 107 del COGEB. Para tal efecto, solicito a su autoridad se declare la validez del legítimo proceso. Devuelvo la palabra. Gracias, doctor. Escuchadas las partes procesales, una vez revisado el proceso, se observa que la presente causa ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y norma legal aplicable al caso. En cuanto a la jurisdicción y competencia, esta juzgadora es competente para conocer y resolver la presente causa de divorcio controvertido en base a lo determinado en el artículo 9 en el Código Orgánico General de Procesos. Revisado el proceso a fojas 15, se encuentra la razón de citación,
realizada al demandado el señor José Gerardo Anilema Mullo el día 23 de diciembre de 2023, citado en persona en el domicilio indicado por la parte actora, quien ha sido citada de legal y debida forma de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, se realizó la notificación a los testigos conforme a lo que establece el artículo 191 del mismo cuerpo. A fojas 20, 21, 22 y 23, el demandado ha dado lugar a la contestación a la demanda de conformidad con los artículos 151 y 152 del Código Orgánico General de Procesos. Al haber sido presentada dentro del término legal correspondiente, a fojas 24 consta que se ha dado lugar a la calificación de la contestación a la demanda, bajo el amparo del artículo 156 de la norma antes invocada. Por lo expuesto, no se ha evidenciado que exista omisión a solemnidad sustancial alguna ni violación del procedimiento. Por lo tanto, esta autoridad declara la validez del proceso bajo el amparo del artículo 75 y 76 de la Constitución y en concordancia con el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de la validez procesal. Bien. De la revisión del proceso, procedo a indicar el objeto de la controversia y los puntos de debate en los siguientes términos. Resolver sobre la petición de divorcio de causal establecida en el artículo 110, numeral 3 del Código Civil, presentada por la señora Luz María Morocho Quinche en contra de su cónyuge, del señor José Gerardo Anilema Mullo, con la finalidad de que se disuelva el vínculo matrimonial y la fijación de la pensión alimenticia, tenencia y régimen de visitas a favor del menor habido en el matrimonio que corresponde a los nombres Javier Anilema Morocho. En este sentido, se le concede la palabra a la parte actora a fin de que realice las observaciones del objeto de la controversia y puntos de debate. Gracias, señora jueza. En todo lo manifestado estoy de acuerdo con los puntos de debate y con el objeto de la controversia, por lo cual no tengo ninguna observación dentro de esto. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Gracias, doctora. De manera análoga, le concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie sobre si existe alguna observación. Señor, no tengo ninguna observación respecto a los puntos de debate y el objeto de la controversia indicados por su autoridad, puesto que nos encontramos de acuerdo con la misma. Devuelvo el uso de la palabra, señor. Bien, comenzamos con la etapa de conciliación. Continuando con la sustanciación de la audiencia, corresponde a esta etapa de conciliación existiendo la obligación de esta juzgadora de incentivarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que nos habla sobre los medios alternativos para la solución de conflictos en concordancia con los artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos, el cual menciona que conciliación es un medio alternativo para poner fin a los procesos y alcanzar acuerdos favorables para las partes, existiendo la posibilidad de que los sujetos procesales concilien en cualquier etapa del proceso. La conciliación se rige por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Esta juzgadora invita a los sujetos procesales a conciliar, recordando que lo que se indique durante la etapa conciliatoria será confidencial y no será empleado en contra de la parte que la hubiere manifestado. Previo a iniciar la etapa de conciliación, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 233 del COGEP, sírvase, señor secretario, suspende la grabación del audio. Muchas gracias, señora jueza. Eh, Queda suspendida la grabación hasta la etapa de conciliación. Muchas gracias, señor secretario. Invito a los sujetos procesales a terminar la controversia sin tener que agotar la segunda etapa. Pregunto a las partes procesales. ¿Existe la posibilidad de conciliar? Por favor, abogada de la parte actora.
Señora jueza, por parte de mi cliente no existe ninguna conciliación, debido a que mi cliente busca terminar el vínculo matrimonial con el señor José Anilema, ya que ha sufrido muchas, muchas, ah, por lo cual no existe ninguna conciliación. Y por la otra parte no tiene la misma pretensión. Gracias, señora juez. Bien, abogado de la parte demandada, por favor, ¿existe la posibilidad de conciliar? Sí, pues mi parecer no tiene ningún interés de llegar a un acuerdo, por lo que desea mantener el vínculo matrimonial con la señora Luz María Morocho Quinche. Por lo tanto, no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Bien, escuchado a los sujetos procesales y verificada la imposibilidad de conciliación, doy por concluida la primera etapa de la audiencia única. Señor secretario, sírvase a reanudar la grabación del audio en la presente audiencia. Sí, señora juez, está dando cumplimiento a su indicación. El audio se restablece. Bien. Gracias, señor secretario. Continuando con la sustanciación de esta audiencia, se da inicio a la segunda fase del procedimiento en base a las reglas establecidas en el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo tanto, se le concede la palabra a la parte actora para que realice su anuncio probatorio, donde anunciará los medios de prueba que empleará para la sustanciación de esta audiencia. Señora jueza, procedo a exponer el anuncio de las pruebas y me pronunciaré a las pruebas documentales conforme lo establece el artículo 174 y siguientes del Código Orgánico. Ustedes se encuentran bien incorporadas dentro de mi demanda. La prueba documental. A Fojas 1 encontraremos del certificado de matrimonio otorgado por la Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación, en la que constata el matrimonio entre el señor José Gerardo Anilema Mullo y la señora Luz María Moro. 18 en la ciudad de Riobamba. La misma consta el registro en el tomo 2, página 343, acta 43, signado con el número 223-688, raya 19286, con lo que justificaré la existencia del vínculo matrimonial. A Foja 2, en copia de cédula de la compareciente de la señora Luz María Morocho Quinche, con lo cual probaré la legitimidad activa de mi patrocinado. A Fojas 3 encontraremos el certificado de la partida de nacimiento del menor, la cédula de ciudadanía número 06-505-25539, emitido por la Dirección General de Civil, identificación y cedulación, con lo que se justifica la existencia del menor debido en el matrimonio. A Fojas 4 y 5, el certificado del informe psicológico es un instrumento privado con el que justificará que la estabilidad emocional de mi defendida se encuentra totalmente afectada debido a las agresiones e insultos que el hoy demandado ha realizado en el transcurso del tiempo de su vínculo matrimonial. A Foja 6 encontraremos las copias certificadas de parte policial número 213 de fecha 1 de enero del 2023, donde se demuestra la intervención de los agentes policiales, donde se constató que el hoy demandado intentó agredir a la persona, a la señora Luz María Morocho Quinche, con lo que justifico la falta de armonía entre los cónyuges. A Foja 7, el certificado de trabajo que corresponde al señor José Gerardo Anilema Mullo, emitido el 19 de octubre del 2023, firmado por el señor doctor Pablo Francisco Cuello, director de Servicios de Seguridad Privada, no, con la finalidad de justificar la remuneración que percibe para que su autoridad se sirva a fijar la pensión alimenticia al menor habido. Como prueba testimonial, señora jueza,
Solicito la prueba testimonial. Se sirvo receptar de la señora Luz María Morocho Quinche, mi defendida, con número de cédula 0202 54 72 79, para que de esta manera demuestre su calidad por la que comparece a esta presente audiencia, donde declarará sobre los hechos controvertidos en esta causa. Así también, como se solicita testimonio del perito psicólogo, el licenciado Gerardo Anilema Mullo, mismo que ha sido sorteado por el sistema de Sachet por su autoridad, a fin de que sustente el informe pericial que lo realizó con anterioridad, que consta a foja 4 y 5, con el que se demostrará todos los daños psicológicos que ha recibido la señora Luz María Morocho en el lapso del matrimonio que tiene hasta ahora. Eso es todo lo que, en cuanto a mi anuncio de prueba, señora jueza, devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie si tiene alguna observación respecto al anuncio de pruebas presentadas por la parte actora. Por favor, doctor. Señora jueza, como establece el Código General de Procesos en el artículo 160, la prueba es admisible cuando sea pertinente, útil y contundente. Sobre el certificado del informe psicológico, al ser un instrumento privado, no está autenticado ni convalidado por una institución pública. Por lo tanto, no cumple con lo establecido en el artículo 217 del COGEP. Asimismo, señora jueza, respecto a las copias certificadas de parte del parte policial, debo manifestar que el presente documento no constituye prueba, por lo que solicito a su autoridad que se digne en admitir los documentos a los cuales me he referido para que no sean prácticos como prueba. Devuelvo la palabra, señora juez. Muchas gracias, abogado. En este sentido, se le concede la palabra a la parte actora para que pronuncie sobre la observación realizada por la parte demandada. Gracias por concederme nuevamente la palabra, señora jueza. Su autoridad sabrá resolver conforme a derecho. Devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, abogado. Sus observaciones serán tomadas en cuenta en el momento legal oportuno. En el mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie respecto al orden en el que se va a evacuar su prueba. Señora juez, consta foja 16 la copia de cédula del señor José Gerardo Anilema Mullo, documento con el cual probaré la calidad de legitimado pasivo de mi patrocinado. Constante a foja 17 el certificado de matrimonio otorgado por la Dirección General del Registro Civil, identificación y cedulación en la que consta del matrimonio entre la accionante de la señora Luz María Morocho Quinche y el señor José Gerardo Anilema Mullo. Matrimonio celebrado el día 13 de mayo del 2018 en la ciudad de Riobamba, constante de tomo 2. A foja 18 el certificado de la partida de nacimiento del menor Javier Anilema Morocho, portador de la cédula de ciudadanía 0650 52 55 39, instrumento público emitido por la Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación, con lo que pruebo la existencia del menor y que hoy justifico como son los padres biológicos. Como prueba testimonial, se me sirva receptar la declaración de parte del señor José Gerardo Lema Mullo, portador de la cédula de la ciudadanía 0650 13 11 96, quien manifestará manifestará cómo es la convivencia con su cónyuge. Devuelvo la palabra, señora juez. Muchas gracias, abogado. Se le concede la palabra a la parte actora a fin de que se pronuncie si tiene alguna observación respecto al anuncio de pruebas presentadas por la parte demandada. Por favor, doctor. Gracias, señora jueza. No tengo ninguna observación alguna. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias, abogada. Antes de emitir el auto interlocutorio de admisibilidad de las pruebas, les pregunto a las partes si desean llegar a un acuerdo probatorio para no practicar la prueba acerca de el certificado de matrimonio otorgado por la Dirección General de Registro Civil,
en la que consta Luz María Morocho Quinche y José Gerardo Anilema Mullo, en identificación y cedulación constatada en el certificado de matrimonio del accionante. 2. Certificado de la partida de nacimiento del menor Javier Anilema Morocho, portador de la cédula 065, 052, 539, emitido por la Dirección General de Registro Civil. Pregunto a la abogada de la parte actora, ¿está de acuerdo? Sí, doctora, estoy de acuerdo. Gracias, abogada. En la parte demandada, ¿está de acuerdo, señor abogado? Pronuncie. De igual manera, señora juez, estoy totalmente de acuerdo. Corresponde a esta autoridad emitir el auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba en consideración a lo determinado en el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. La parte actora y la parte demandada han anunciado los medios probatorios, razón por la cual me refiero en primer término a la actora. Como prueba documental, a foja 2, la copia de la cédula de identidad de la actora, la señora Luz María Morocho Quinche, con lo que justifica su legitimación activa dentro de la presente causa. Analizada esta prueba documental, ha sido adjuntada la demanda de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 158 y 159 del mismo cuerpo legal, mismos que nos hablan con la oportunidad de la prueba y finalidad de la misma, por cumplir con lo establecido en el artículo 160 del COGEP. Por ser útil, conducente y pertinente, se admite como prueba documental. Afoja 4 y 5, el certificado de informe psicológico con el que justificará la inestabilidad mental que le ha ocasionado la falta de armonía en el matrimonio. Al analizar esta prueba documental, si bien es cierto, ha sido adjuntada de la demanda de conformidad al artículo 142, numeral 7. Por tanto, esta juzgadora verifica que es un documento privado el cual no se constata que ha cumplido en lo establecido en el artículo 217 del COGEP. Esto es el reconocimiento del documento privado. De este modo, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, lo cual es inútil, inconducente e impertinente, por lo tanto, se inadmite como prueba documental de la parte actora. A foja 6, el parte policial donde consta la intervención de los agentes policiales, con lo que justificará que el demandado intentó agredir a la señora Luz María Morocho Quinche, justificando la falta de armonía entre los cónyuges. Al analizar esta prueba documental, ha sido adjuntada la demanda de conformidad al artículo 142, numeral 7, por tanto, esta juzgadora verifica que dicho documento no constituye prueba. En tal sentido, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 160 del COGEP, lo cual es inútil, inconducente e impertinente. Por lo tanto, se inadmite como prueba documental de la parte actora. A foja 7, el certificado de trabajo que corresponde al señor José Gerardo Anilema Mullo, emitido el 19 de octubre del año 2023, firmado por el doctor Pablo Francisco Cuello, director de Servicios de Seguridad Privada, con lo que justificará la remuneración que percibe, para que su autoridad se sirva a fijar la pensión alimenticia del menor. Analizada esta prueba documental, ha sido adjuntada la demanda de conformidad con lo que establece el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 158 y 159 del mismo cuerpo legal, mismos que nos habla como la oportunidad de la prueba y finalidad de la misma. Por cumplir con lo establecido en el artículo 160 de COGEP, por ser útil, conducente y pertinente, se admite como prueba documental. Respecto a la prueba testimonial, la declaración de parte de la señora Luz María Morocho, mismos que han sido enunciados y adjuntados en la demanda en relación con el artículo 142, numeral 7, así como en el artículo 190 y 187 del COGEP, con el fin de corroborar los fundamentos de hecho a la demanda. Dicha declaración cumple con los requisitos del artículo 160 del mismo cuerpo legal. Esto es útil, conducente y pertinente, por lo tanto, se admite como prueba testimonial de la parte actora.
En cuanto a la prueba pericial, se ha solicitado a un perito psicológico mediante sorteo del sistema SATYE, quien es acreditado por el Consejo de la Judicatura para la práctica de la prueba solicitada. Por la parte actora, a fojas 4 y 5 se evidencia mediante el acta de sorteo que recae el licenciado José Anilema, quien sustentará su informe pericial dentro de esta audiencia. Esto en concordancia en el artículo 221 del COGEF en relación con el artículo 190 de la misma norma antes invocada. En este sentido, se cumplen los requisitos del artículo 160 del mismo cuerpo legal. Esto es útil, conducente y pertinente. Por lo tanto, se admite como prueba pericial de la parte actora. En cuanto a la parte demandada como prueba documental, tenemos a foja 16 la copia de cédula de identidad del demandado, el señor José Anilema Mullo, analizada esta prueba documental, misma que ha sido adjuntada a la contestación de la demanda de conformidad con el artículo 151 y 152, de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, el cual cumple con los requisitos del artículo 160, los cuales son útiles, conducentes y pertinentes en la litis. En tal virtud se admite como prueba documental de la parte demandada. Analizada esta prueba documental misma que ha sido adjuntada a la demanda de conformidad con el artículo 151 y 152, de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, el cual cumple con los requisitos del artículo 160, los cuales son útiles, conducentes y pertinentes en la litis. En tal virtud se admite como prueba documental de la parte demandada. Como prueba testimonial tenemos los testimonios de Gerardo Anilema, mismos que han sido enunciados y adjuntados a la demanda de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del COGEB en relación con el artículo 190, así como la declaración de parte del señor José Anilema de conformidad con el artículo 187 de COGEB, por cumplir los requisitos del artículo 160 del mismo cuerpo legal. En tal virtud se admite como prueba testimonial de la parte demandada. En cuanto al acuerdo probatorio, quedando fijada el auto interlocutorio en este sentido sobre la admisibilidad, añadiendo que las partes han acordado con respecto a los medios probatorios, el certificado de matrimonio a fojas 1 y 3 y del certificado de la partida de nacimiento del menor Javier Anilema Morocho, que consta a fojas 1 y 3. Acuerdos probatorios a los que han llegado las partes procesales, mismos que se los incorpora al proceso y se los tiene como en el expediente. Las partes procesales quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Bien, continuando con el alegato inicial, continuemos con la sustanciación de esta audiencia de conformidad al artículo 333, numeral 4, se le concede la palabra a la parte actora a fin de que realice su alegato inicial. Por favor, doctora. Gracias, doctora, por la palabra. Em, Quiero empezar con una frase, señora jueza. El divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio infeliz. Autor anónimo. En esta audiencia se demostrará que el señor José Anilema no es el esposo ejemplar que dice ser, debido a que no controla su carácter y no mide sus palabras, dirigiéndose siempre con insultos hasta el punto de querer agredirle físicamente a mi defendido. El señor, con sus malos tratos, ocasiona una falta de armonía dentro de su vínculo matrimonial, ocasionándole terribles episodios a la señora Luz Morocho, tanto así que le ha costado su trabajo, y con el terrible caso que mi defendida ha perdido a un hijo cuando estuvo embarazada, un desequilibrio emocional. En tal virtud, señora jueza, sírvase a aceptar esta demanda de divorcio conforme se sustentará en el momento oportuno con las pruebas respectivas, y que se demostrará en esta sala de audiencia que esta relación de matrimonio no puede seguir más. La señora Luz Morocho tiene ya muchas afectaciones psicológicas, teniendo en cuenta que su hijo pequeño no debería presenciar que sus padres se tratan de esa manera.
qué educación o qué estamos dando delante del niño. Entonces, por tal motivo, señora jueza, no es susceptible a vivir juntos, procrear y asistir mutuamente. Y antes de que este ambiente familiar se vuelva una etapa traumática para mi defendida y mucho más razón para el menor, sería mejor que se disuelva el dicho vínculo matrimonial. Gracias, abogada. Terminado el alegato inicial de la parte actora en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, concedo la palabra a la parte demandada para que realice su alegato inicial. Muchas gracias, señora jueza. Eh, Señora jueza, es totalmente falso lo antes mencionado por la actora, por la parte actora, la señora Luz María Morocho, puesto que jamás se ha manifestado violencia psicológica, es decir, falta de armonía. Lo que sucede, su señoría, es que la señora actora tuvo un aborto espontáneo a los 5 meses de gestación, con fecha 28 de septiembre del 2022. En el momento procesal oportuno, en la presente audiencia, con los medios probatorios que han sido anunciados previamente y que han sido admitidos por su autoría, demostraré que en consecuencia del interés postraumático, la señora quedó un poco perturbada en razón de la pérdida de su amado hijo. Además, debo manifestarle que el señor José Anilema ha sido el apoyo constante de su cónyuge, cumpliendo de esta manera con uno de los fines del matrimonio, que es auxiliarse mutuamente. En tal virtud, señora jueza, sírvase rechazar la demanda por falta de pruebas. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogado. Terminando los alegatos iniciales de los sujetos procesales, se da inicio a la etapa de práctica de prueba. En tal efecto, se concede la palabra a la parte actora para que evacúe los medios probatorios que han sido debidamente enunciados y admitidos. Con su venia, señora jueza, de conformidad con el artículo 196 y subsiguientes del Código Orgánico General de Proceso, dicha prueba producirá en el orden que ha sido enunciado anteriormente. Prueba documental. A foja 1 consta la copia de cédula de ciudadanía de la compareciente Luz María Morocho Quinche con número de cédula 020-254-7279, otorgado por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y el certificado de votación con lo que se justifica su legitimación activa dentro de esta presente causa. Señora juez, expongo y exhibo a su autoridad y al público presente mediante el principio de publicidad y a su vez pongo en conocimiento de la parte contraria mediante el principio de contradicción. Solicito a su autoridad que se sirva a incorporar el presente documento como prueba a mi favor. Gracias, abogada. Por favor, abogado de la parte demandada, pronúnciese al respecto de la parte. No tengo ninguna objeción, señora jueza, ya que es un documento público. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogado. La parte actora continúe con la práctica de su prueba. Gracias, doctora. En punto 2 tenemos el certificado de trabajo del señor José Anilema Mullo, emitido el 19 de octubre del 2023, firmado electrónicamente por el director Pablo Francisco, director de Servicios de Seguridad Privada, donde labora el señor, la misma que se encuentra con su respectiva firma, justificando la remuneración que percibe a fin de que su autoridad fije pensión alimenticia a favor del menor habido en el matrimonio de los cónyuges. Señora jueza, expongo y el principio de publicidad y a su vez pongo en conocimiento de la parte contraria mediante el principio de contradicción. Solicito a su autoridad que se sirva a incorporar el presente documento como prueba a mi favor. Gracias, señora abogada. Abogado de la parte demandada, por favor, pronúnciese. Muchas gracias, señora jueza. No tengo ninguna objeción, ya que es un documento público. Devuelvo la palabra, señora.
Gracias, abogado. La parte actora continúe, por favor, con la práctica de su prueba. Este es cuanto a la prueba documental, señora jueza, empezando con la producción de mi prueba testimonial, para lo cual solicito se recepte el testimonio de la señora Luz María Morocho Quinche en calidad de actora. Bien, por favor, señor secretario, haga ingresar a la sala de audiencia a la testigo señora Luz María Morocho. Sí, señora jueza, de manera telemática se encuentra la señora Luz María Morocho. Señora jueza, como prueba testimonial se sirva receptar la declaración de parte de la señora Luz María Morocho Quinche. Bien, buenas noches, señora Luz María Morocho Quinche. Por favor, indíqueme lo siguiente. Nombres completos, por favor. Buenas noches, señora jueza. Mi nombre es Luz María Morocho Quinche. Su cédula de identidad, 02025 47 27 9. su dirección domiciliaria, por favor. Nueva York y Rocafuerte, Nacionalidad, ecuatoriana, su estado civil, casada, su edad, 31 años, profesión u ocupación. ama de casa. La parte accionante ha solicitado que usted rinda testimonio dentro de esta audiencia. Levante la mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad de todo lo que será preguntado en esta audiencia? Sí, juro decir la verdad. Señora Luz María Morocho, está en la obligación de decir la verdad. En caso de faltar a la misma, usted incurrirá en el delito penal denominado perjurio, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Señora Luz Morocho, la abogada Leonor Guamán va a realizar algunas preguntas. En caso de no entender las mismas, no responda y yo le explicaré. Si escucha objeción, no responde. Continúe, por favor, abogada de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza, por concederme la palabra. Señora Luz María Morocho, ¿usted cómo considera que es su matrimonio? Bueno, señora abogada, mi matrimonio es inestable porque hay constantes peleas. En sí no nos entendemos, no nos comprendemos. Siempre llega mi esposo a hacer maltrato psicológico. Señora Luz Morocho, ¿cómo ha sido su relación con su esposo dentro del matrimonio durante estos 2 últimos años? Es, señora abogada, ha sido mala ya que hemos tenido inconvenientes durante todos estos 2 años de matrimonio, en los cuales ha habido constantes peleas, incluso ha ido aumentando al punto de ser cada vez más agresivo, más fuerte. Em, Incluso he tenido mucho miedo, y así también no puede haber una reconciliación con él, con mi esposo, con mi pareja en este caso. Ya listo, señora juez. Señora Luz María Morocho, ¿por qué razón existe peleas constantes dentro de su matrimonio? Ya, existe muchas peleas dentro de mi matrimonio debido a que mi esposo es muy impulsivo, se enoja por todo, pero llega a un punto en el que hasta él se desconoce, no se da cuenta de las acciones que comete en el instante al perder la cabeza, empieza a gritar, empieza a agredirme de esa forma, con palabras hirientes, insultos. He llegado a pensar que en algún día podría llegar incluso a agredirme físicamente. Ya. Cuéntenos en esta audiencia si en su matrimonio hay o no hay armonía. ¿Cómo lo considera? Considero que no hay armonía debido a que ha existido durante todo este tiempo constantes peleas, unos episodios bien fuertes, graves dentro de nuestro domicilio, incluso el cual el cual ha tenido que vivir mi hijo.
e incluso también he perdido mi trabajo por culpa de mi esposo. Ya. ¿Nos puedes decir o nos puede manifestar qué hechos ocurrieron el 1 de enero de 2023? Claro, señora abogada. El 1 de enero del 2023, en nuestro domicilio, que es uno de los condominios, em, mi esposo intentó pegarme y si no era por ayuda de mis vecinos y la policía que llegó al instante, no sé qué hubiera pasado o a qué hubiera llegado. También quiero manifestar que de mi parte no quiero que mi hijo se críe en este ambiente, viendo cómo sus padres se pelean. También, eso, mi señora abogada. Ya, y en su ánimo de seguir manteniendo el vínculo matrimonial con su esposo, o ya quiere separarse mismo. Señora jueza y abogada, de mi parte no deseo seguir con mi esposo y yo estoy solicitando el divorcio, ya que nuestro hogar no vive en un ambiente armónico, más nos estamos perjudicando, o en este caso mi esposo con sus agresiones, está afectando a mi parte emocional. Gracias. No más preguntas, señora juez. Gracias por su intervención, abogada. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se haga uso del contrainterrogatorio, de ser el caso. Muchas gracias, señora juez. ¿Usted conoce al señor José Anilema? Sí, es mi esposo. ¿Cuántos años llevan de relación de casados? 5 años. ¿Ha estado embarazada en estado de gestación? Sí, ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Y cuántos hijos tiene? Uno, ¿Qué pasó con el anterior embarazo? sufrí un aborto espontáneo. A consecuencia del aborto, ¿usted sufre alguna secuela? Sí, porque fue muy doloroso. ¿Nos podría manifestar cuál es la secuela que usted tiene? Me diagnosticaron estrés postraumático. Usted además mencionó que le teme a su esposo que llegue a agredir. Entonces, ¿no le ha agredido? Sí, psicológicamente, abogado. Muchas gracias, señora jueza. No tengo más preguntas. Gracias, abogado. Por favor, señora Luz Morocho, apague su micrófono. Continúo con su práctica de la prueba, abogada de la parte actora. Gracias, doctora. Como prueba pericial, doctora, solicito sírvase mediante secretaría el ingreso a la sala de audiencia del perito psicólogo acreditado por el Consejo de la Judicatura, el licenciado Gerardo Anilema, para que sustente su informe. Bien, señor secretario, por favor, haga ingresar a la sala de audiencia al perito. Sí, señora jueza, dentro de esta audiencia se encuentra de manera telemática el señor perito eh, en el cumplimiento a la disposición. Bien. Buenas noches, licenciado José Anilema. Por favor, indíqueme lo siguiente. Sus nombres completos, por favor. Buenas noches, señora jueza. Buenas noches con todos los presentes. Sí, mi nombre es José Anilema Muyo. Su número de cédula. Mi número de cédula es 060 45 82 32 0. Su dirección domiciliaria. Orozco y Teniente Luis, Nacionalidad. ecuatoriano, Estado civil. casado, Edad. 45 años. Profesión u ocupación. Soy psicólogo. ¿Sabe usted por qué fue citado a esta audiencia? Sí, señora jueza, para sustentar
informe, la parte accionante ha solicitado que usted rinda testimonio dentro de esta audiencia. Eh, Señor perito, ¿cree usted en Dios? y claro, porque Dios da vida, salud. Bien, levante la mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad y solo la verdad dentro de esta audiencia? Sí, señora juez. Señor José Anilema, está en la obligación de decir la verdad. En caso de faltar a la misma, usted incurrirá en el delito penal denominado perjurio, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Sustente su informe, por favor. Mediante providencia de 29 de junio del 2023, fue notificado para realizar una evaluación psicológica a la señora Luz María Morocho, en el que se puede constatar que las afectaciones emocionales que presenta la señora no son buenos, debido a que no cuenta con una autoestima acorde a los estudios. La señora ya no puede conciliar el sueño debido al agotamiento emocional, lo que ha producido insomnios y llantos, entrando así a un primer nivel de cuadros de ansiedad. Se identifica que la pérdida de su segundo hijo, al ser un evento traumático, ha desarrollado inestabilidad mental, lo que ha desembocado que sufra de depresión. Además de ello, al presente sobre su situación sentimental y matrimonial, la paciente Morocho presenta un lenguaje corporal de carácter nervioso, verificando de esta manera, de acuerdo a los hechos vividos en el matrimonio, una afectación mental que le ha generado el conviviente de manera desentendida y peleas constantes dentro de la misma. De acuerdo al test de personalidad individual y neuropsicológico, se ha llegado a la conclusión que la señora Luz Morocho padece de depresión subclínica postraumático. Esto es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, señora jueza. Muchas gracias, licenciado Anilema. Puede apagar su micrófono, por favor, y su cámara. Abogada Leonor Guamán va a... Perdón, señor perito, por favor, encienda sus dispositivos porque la abogada Leonor Guamán va a realizar algunas preguntas en este caso. En este caso de no entender las mismas, no podría usted responder y yo le explicaré. Si escucha objeción, no responda. Le concedo la palabra a la abogada de la parte actora a fin de que realice su interrogatorio. Por favor, abogada de la parte actora. Muchas gracias, señora jueza, por concederme la palabra. Señora Nilema, ¿hace cuántos años ejerce la profesión de psicólogo? Eh, Hace 18 años, doctora. Ya. ¿Qué métodos ha llevado a cabo para realizar el informe de la señora Luz María Morocho Quinche? Bueno, he realizado un test de manera individual, el cual se evalúan las características o el rendimiento de la persona. Posteriormente se realizó un test de personalidad, el cual se verificaron algunos acontecimientos suscitados en la vida de la señora Luz. Finalmente se realizó un test neuropsicológico donde se evidenció que debido a una experiencia traumática desarrolló un brote de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Señor perito Anilema, ¿pudo usted constatar mediante sus métodos si la señora Morocho presenta alguna inestabilidad mental a causa de su matrimonio? Efectivamente, doctora, cabe manifestar que y al no encontrarse en un ambiente propicio, seguridad suscita que su estabilidad mental no mejora. Otra pregunta, señora Nilem. ¿Cuál es su conclusión respecto al examen que realizó?
Bueno, la señora Morocho presenta ansiedad, depresión subclínica y estrés postraumático. Ya, señor perito, de acuerdo a sus conclusiones, con una sesión psicológica es suficiente para restablecer una solución del estado matrimonial con los cónyuges. Bueno, de conformidad con el examen psicológico, se evidencia que en el ambiente en el donde vive propicia que su estabilidad mental no tenga equilibrio, por lo cual requiere de un seguimiento estricto y adecuado para precautelar su bienestar y no se agrava con el paso del tiempo. Ya, ¿usted cree que estas afectaciones tienen que ver con el aborto que tuvo la señora Morocho? Bueno, el aborto desembocó que la señora genera depresión subclínica y estrés postraumático. Ya, ¿usted considera que el diagnóstico de la señora en algún momento se mejore si se encuentra dentro de ambiente sano? Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. No más preguntas. Gracias por su intervención, abogada. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se haga uso del contrainterrogatorio de ser el caso. Por favor, abogado. Muchas gracias, señora jueza, por concederme la palabra. Eh, Señor perito, muy buenas noches. ¿Nos puede establecer cuál es el motivo del estrés postraumático? Buenas noches, doctor. El estrés postraumático se origina por hechos traumáticos en la vivencia del ser humano. En este caso, la pérdida de un ser querido. Señor perito, ¿conoce usted los síntomas del estrés postraumático? Sí, ¿Y cuáles son estos síntomas? uno de ellos es buscar en forma constante posible amenazas, asustarse fácilmente y irritabilidad, ataques de ansiedad y temor de lo que produce una distorsión de la realidad. No más, No más preguntas, señora jueza. Devuelvo la palabra. Licenciado, si usted desea, puede presenciar la audiencia o si no, caso contrario, puede abandonar la sala. Muchas gracias. Le concedo la palabra a la abogada de la parte actora a fin de que continúe con la práctica de su prueba. Señora jueza, debo manifestarle a su autoridad que mis medios de prueba ya han sido practicados. Bien, culminada la práctica de prueba por parte de la actora, se concede la palabra a la parte demandada para que realice la práctica de sus pruebas y evacúe los medios probatorios debidamente anunciados y admitidos. Muchas gracias, señora jueza. Conforme lo determina el artículo 196 y subsiguientes en el Código Orgánico General de Procesos, dicha prueba le voy a producir de la siguiente forma. A fojas 17 de la cédula del señor José Anilema Moyo, un número de cédula 060-5555747, el mismo que me permitió leer en su parte pertinente. Por principio de publicidad, exhibo ante su autoridad y les presento el documento por principio de contradicción y corro traslado a la parte contraria para que se realice observaciones y de ser el caso solicito a su autoridad se me judicialice e incorpore como prueba a mi favor. Asimismo, a Fojas 27, donde demuestro que tiene vínculo matrimonial la señora Luz Morocho con mi cliente José Gerardo Anilema Mucho. Bien, abogada de la parte actora, ¿alguna observación? Ninguna observación, señora jueza, ya que es un documento público. Gracias. Continúe con la práctica de su prueba, abogado de la parte demandada. Hasta aquí mi pronunciamiento de las pruebas, señora jueza. Devuelvo la palabra.
Muchas gracias. Una vez que se ha actuado la prueba de las partes procesales, se declara culminada la fase probatoria y siendo el momento procesal oportuno, se dispone se inicie los alegatos finales respectivos. Por lo tanto, se concede la palabra a la parte actora, quien tendrá un tiempo de 5 minutos como máximo para exponer su alegato final. Abogada tiene la palabra. Muy amable señora jueza, realmente me he quedado sorprendida con tanta falacia escuchada en esta audiencia y cuánta forma de que quiere engañarle a usted, de la parte demandada, ya que voy a empezar claramente con toda la mentira manifestada por la parte contraria, donde manifestó que el señor sí la ha tratado bien, que el señor Anilema no ha agredido en ningún momento. Todas esas falacias, ya que nosotros sí hemos probado con documentos, con exámenes psicológicos que ha realizado la señora Luz María Morocho. Y todos los documentos hemos probado con documentos que hemos presentado, hemos probado la agresión que ha tenido mi defendida, la agresión que ha dado el señor José Anilema Mullo en vez de dar una vida digna, una vida sana, un matrimonio de ser felices. Todo lo contrario hemos visto, hemos probado todos los hechos. En cambio, el señor José Anilema con su defensa no ha demostrado nada, únicamente ha demostrado que se casaron y manifestó que no ha agredido en ningún momento. Señora jueza, como usted bien lo conoce, hay doctrinas donde demuestran que el matrimonio es para estar dos personas para ayudarlos mutuamente, pero en este caso no lo hemos visto de esa forma, ya que siempre ha habido maltrato psicológico, agresiones verbales y no lo ha habido una armonía en este matrimonio. Además, señora jueza, puedo decirle que como demostramos nosotros del señor que ha maltratado, lo único que solicitamos ante usted, señora jueza, que este matrimonio deje ya el vínculo matrimonial deje sin efecto para que la señora Luz María Morocho Quinche haga su vida con su hijo en un ambiente sano, en un ambiente de amor y paz, porque con el señor Anilema no ha tenido nada de esto. Gracias, señora jueza, devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, abogada. Se concede la palabra a la parte demandada, quien tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para exponer su alegato final. Abogado tiene la palabra. Mm, Muchas gracias, señora jueza. Con su venia, y dentro del proceso de divorcio presentado en contra de mi cliente, el señor José Anilema Mullo, de quien realizo la defensa técnica mediante pruebas practicadas, se ha evidenciado que no existe falta de armonía, que es alegada por la señora Morocho. Con la prueba documental justifico la legitimación pasiva de mi hoy defendido, con las copias del certificado del historial clínico emitido por el Hospital San Juan de esta ciudad, mismas que reposan en el expediente en la cual ha sido ratificatorio en su contenido, con el que he demostrado en su autoridad que la señora actora sufre estrés postraumático, el mismo que se ha ocasionado por la pérdida de su segundo hijo, con la prueba de testimonial que el perito manifestaba. También se menciona que entre cónyuges se ha dado a conocer esa autoridad que la relación es buena. Se ha evidenciado mediante las declaraciones que hemos tenido. También se cabe mencionar por todo lo expuesto
Por todo lo expuesto, se ha comprobado que mi cliente es una persona responsable, dedicado, respetuoso, que ama a su esposa, que es incapaz de proporcionarle agresiones verbales, ni mucho menos golpearle. Por tanto, que tiene su hijo también tiene un ambiente sano, se podría manifestar. Me justifico, se ha justificado que la señora parece estrés postraumático, mismo que el perito ha confirmado. No más de intervenciones de... Muchas gracias, señora jueza, devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogado. Finalizados los alegatos finales de los sujetos procesales, le concedo la palabra a la abogada de la parte actora a fin de que manifieste si era el uso de la réplica. Gracias, señora jueza. No voy a alegar ninguna réplica. Bien. Una vez que la parte actora no ha hecho el uso de la réplica, el abogado de la parte demandada no podrá hacer uso del mismo. Continuando con las reglas establecidas en el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, en función a lo determinado en el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos, le corresponde a esta juzgadora pronunciarse respecto a su decisión de manera oral. 1. Consta en este expediente a fojas 8, 9, 10 la demanda de divorcio por causal tercera del artículo 110, numeral 3 del el Código Civil presentada por la señora Luz María Morocho Quinche en contra del señor José Gerardo Anilema Mullo. El accionante solicita se declare disuelto el vínculo matrimonial y también se fije pensión alimenticia, tenencia y régimen de visitas a favor del menor Javier Anilema Morocho. A fojas 20, 21, 22 y 23 consta la contestación de la demanda en el inciso segundo de conformidad con el artículo 53 del numeral 2 del COGEP. El demandado se encuentra debidamente citado. Se ha convocado a audiencia de procedimiento sumario determinada en el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Una vez se ha ratificado que se ha cumplido todas las solemnidades, se observa lo siguiente. No se ha omitido solemnidad alguna, por lo que se declaró la validez del proceso. El suscrito juez es competente para conocer y resolver la presente causa. 2. La Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 67, se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Manifiesta además que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará el libre consentimiento de las personas contrayentes en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 3. Respecto al matrimonio, el Código Civil determina en el artículo 81, matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. En el artículo 110, numeral tercero, manifiesta son causas de divorcio el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vía matrimonial. Asimismo, en el artículo 106, se establece que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. 4. La Constitución en el artículo 45 manifiesta, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación. 5. El artículo 39, inciso 1 del mismo cuerpo normativo refiere a que, para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, se promoverá la maternidad responsables. Del artículo 63, numeral 16, manifiesta que son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos
este deber de corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción. De los medios probatorios se observa lo siguiente. Como prueba documental, afojas 1, la copia de cédula de la señora Luz María Morocho Quinche, quien justifica su legitimación activa en esta causa. Se ha llegado a un acuerdo probatorio por las partes en cuanto al certificado de nacimiento del menor Javier Anilema Morocho, de 5 años de edad, con el que se ha justificado quiénes son sus padres, la titularidad del menor a percibir alimentos conforme al artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. De igual manera, se ha llegado a un acuerdo probatorio del certificado del acta de matrimonio emitido por el registro civil que justifica el vínculo matrimonial de los señores Luz María Morocho Quince y del señor José Anilema Moyo, donde afojas 31 al informe del parte policial con el que se ha justificado que la actora y el demandado no conviven en un ambiente armónico. Afojas 30, el oficio realizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el que ha justificado la remuneración que percibe el demandado a fin de que esta autoridad fije la pensión alimenticia. Dentro de la práctica de la prueba testimonial, en cuanto a los testimonios de los señores ya mencionados, han coincidido respecto a las respectivas peleas entre cónyuges Luz Morocho y José Anilema. En cuanto a la declaración de parte de la señora Luz Morocho, mantiene un estado civil casado con el señor José Anilema, cuyo vínculo matrimonial lleva 5 años en la que procrearon un hijo. Menciona además que en los últimos años de su vida matrimonial ha tenido múltiples discusiones constantes al punto de convertir la relación en irreconciliable. Manifiesta además ya no existir sentimiento que permita que se mantenga aún el vínculo matrimonial. De conformidad con la prueba pericial, el licenciado Gerardo Anilema Muyo se ha podido justificar la inestabilidad emocional de la actora debido al aborto espontáneo sufrido en el matrimonio en el año 2022, corroborando que la actora sufre de estrés postraumático y además de ello se ha confirmado que la parte actora vive en un ambiente en el cual no permite tener una vida saludable, lo que confirma que existe falta de armonía entre las dos partes. Por otro lado, por la prueba documental de la parte demandada, afojas 16, la copia de la cédula del señor José Anilema, quien justifica su legitimación pasiva en esta causa. Afojas 27, 28 y 29, el historial clínico que sustenta que la parte actora ha sufrido un aborto espontáneo, el cual ha ocasionado daños a su salud mental, mas no es de hecho suficiente para corroborar la armonía entre los cónyuges. Como prueba testimonial, el señor manifiesta que la comunicación con tanto la actora como el demandado no se ha justificado. Asimismo, con el testimonio del señor respecto a la pensión alimenticia, el señor recibe una remuneración mensual con todos los descuentos respectivos, dando una cantidad de $2,120 mensuales. Esto conforme al informe emitido por el IES, que consta a fojas 30 en el expediente. Con esta cantidad, el señor se encuentra en el nivel 4 de la tabla de pensión alimenticia por el porcentaje correspondiente al rango 1 de las cargas del alimentante, que en la presente causa es un porcentaje del 42,21, dándonos una pensión alimenticia de 894,85 centavos mensuales, más beneficios de ley que deberá pagar el alimentante a favor del menor José Javier Anilema Morocho. Respecto a la tenencia del menor, de acuerdo a las pruebas practicadas por las partes bajo mi sana crítica, quedará bajo el cuidado y protección de su madre, la señora Luz María Morocho Quinche, otorgada conforme lo determina el ordenamiento jurídico aplicable al caso. En cuanto al régimen de visitas, en base al interés superior del menor y a lo actuado por las partes, esta juzgadora establece que el régimen de visitas a favor del padre José Anilema
sea los días sábados y domingos de 10 horas a.m. a las 17 horas p.m. Con lo indicado y amparado en lo que determinan los artículos 169 y 172 de la Constitución en concordancia con los artículos 17, 18, 20, 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta juzgadora, por haber llegado al convencimiento de los hechos propuestos en la demanda y probatorios en audiencia, y por haberse justificado el contenido del artículo 110, numeral 3 del Código Civil, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la demanda y en consecuencia por divorcio se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los señores Luz María Morocho Quinche con número de cédula 060 45 33 67 y José Anilema Moyo, contraída en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el 13 de mayo del 2018 en el tomo 2, en cumplimiento con lo determinado en el artículo 10, numeral 10 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y para que se cumpla el artículo 128 del Código Civil, una vez ejecutoriada la sentencia por medio de secretaría de este despacho, conforme lo determina el artículo 118 del COGEF, se confiere copias certificadas a fin de que éstas sean inscritas en el registro civil correspondiente. Las partes quedan notificadas en el presente fallo oral. La sentencia debidamente motivada se hará conocer en el término que me asiste la ley, sin costas y honorarios que regulen. Señor secretario, por favor, siente razón de la hora de terminación de esta audiencia. Sí, señora jueza, siendo las 21 horas 30 minutos, se queda culminada la presente audiencia. Agradecemos a las partes procesales por la... Buenas noches, muchas gracias.